Qué gustazo me da saludarlos en un programa nuevo de Palabra de Vida. Hoy estamos llenos de alegría porque trataremos un tema que nos gusta muchísimo. Hablaremos de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Aprenderemos qué títulos le da la Sagrada Escritura a la Madre del Salvador. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Le agradezco tantísimo que nos deje ser parte de su familia y que nos dé la oportunidad de compartir la fe, la palabra de Dios y la amistad con usted. Palabra de Vida es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Por eso trabajamos solo para usted. De allí que lo que usted piense, sienta, opine, nos pregunte, nos sugiera y nos corrija, es la razón de ser de este programa. Ya nuestra productora está poniendo en su pantalla todas las formas de comunicación. No deje de llamarnos. No olvide que ya estamos transmitiendo también en vivo a través de la fanpage de la Arquidiócesis de Hermosillo. Métase a Facebook y usted solamente busque Arquidiócesis de Hermosillo o Arquidiócesis de Hermosillo Digital. También nos puede escuchar a través de nuestra radio en internet. Teclee en su computadora www.arquidiócesisdehermosillo.digital. Lo mismo en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo. Y por supuesto, a través de www.telemax.com.mx. Y síganos en nuestras redes sociales, no solo en este momento que transmitimos en vivo, sino durante toda la semana. Les decía que hoy vamos a platicar acerca de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Un tema muy hermoso, además muy importante y con una pizca de controversia. Cuando nosotros hablamos de la Santísima Virgen María, casi siempre pensamos que es un tema que puede causar controversia e incluso polarización entre los cristianos católicos y aquellos cristianos, nuestros hermanos, que no son católicos. Pero piensan así solamente a aquellos que no basan su fe en la Sagrada Escritura. Porque lo que yo les voy a platicar hoy está totalmente fundamentado en textos de la Sagrada Escritura. Mire, el Padre Dios, que nos ha amado desde toda la eternidad, incluso antes de que existiéramos, nos creó inteligentes, con voluntad y libres. Y claro que al hacernos inteligentes y libres, nos dejó como dueños de nuestro propio destino. Si es verdad que Él nos creó en la gracia original, es decir, para que viviéramos siempre felices y en íntima amistad y comunión con Él, al ejercer nuestra libertad, nosotros nos alejamos de ese proyecto original de Dios. Y por supuesto, cuando nos alejamos del plan original del Padre, empezó la ruina del género humano. Entonces vino la muerte, y vino el dolor, y vino la enfermedad, y vino la tristeza, y vino todo aquello que nos destruye, que destruye nuestras relaciones humanas, etc. Pero Dios, que es amor, porque de las entrañas de Dios no puede más que salir amor y misericordia, nunca abandona a sus hijas y a sus hijos en la desgracia. No los deja irse a la debacle, sino que en su inmensa misericordia proyectó
rescatarnos de esa decisión que nos había alejado de Él, el pecado. Y para eso, sabiendo que Dios es el Padre Creador, el Hijo Eterno y el Espíritu Santo, que eternamente son dioses, tres personas en un solo Dios verdadero, deciden que el Verbo Eterno, el Hijo Eterno, se haga hombre verdadero. Es decir, que comparta en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Y de esa forma, no solo nos dé a conocer la plenitud de la revelación, es decir, quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo es el universo y cuál es el plan de salvación, sino que con su presencia entre nosotros nos desvela los ojos, nos quita la venda de los ojos y nos deja ver nuestra altísima dignidad. Siembra en nuestro interior una añoranza por la amistad íntima con Dios, muere y resucita, y con ello abre las puertas de la vida eterna y la posibilidad de ser felices en este mundo. Pero para ello, el plan incluía que si se hará hombre, se requiere una madre. Y esa madre es María. Y de eso le quiero platicar en los siguientes segmentos. No le vaya a cambiar. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de María, Madre de Dios y Madre nuestra. Decíamos en el segmento anterior que en su amor misericordioso, cuando el género humano, en el ejercicio de su libertad, se alejó, renunció al proyecto de la gracia original con la que fue creado, entonces, en un arranque de solidaridad misericordiosa salvífica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no lo abandonan a su desgracia, sino que lo rescatan, quieren reconstruirlo, quieren volverle su dignidad original de imagen y semejanza del Verbo encarnado. Y para ello, el Verbo eterno, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo desde toda la eternidad, se hace verdadero hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por supuesto que para hacerse hombre verdadero, es necesario seguir todo el proceso humano, y eso exige tener una madre. Entonces, Dios, en ese proyecto salvífico, se fija en María de Nazaret, una muchacha sencilla que vive en Nazaret y está desposada, está casada con José, otro hombre de Nazaret que es descendiente de David. Así es como María entra a formar parte en la historia de la salvación. Y aquí tenemos que partir de algo importante. La presencia de María en la historia de la salvación no es una ocurrencia humana, es un designio de Dios. Alguien me preguntaba una vez,
yo no estoy de acuerdo, me decía, con que ustedes, los cristianos católicos, quieran tanto a María, la Virgen. Para empezar, no sé por qué le dicen Virgen, porque tuvo muchos hijos. Suelo ser sumamente respetuoso y además trato de sentir mucha empatía por todas las personas, incluidas aquellas que no creen, no sienten, no piensan como yo y no perciben la vida como yo la percibo. Nunca me disgusto por ese tipo de comentarios. Sin embargo, yo le explicaba, es que no es un invento de la Iglesia Católica, es un designio de Dios. Cuando tú, le decía yo a este hombre, te pones en contra de que María, la Virgen de Nazaret, haya sido elegida por Dios para ser la madre del Verbo eterno encarnado, Jesucristo el Señor, único mediador y salvador del género humano, en realidad no te estás poniendo en contra de la Iglesia Católica, te estás poniendo en contra del designio de Dios. Y yo le explicaba, es como si le dijeras a Dios, Señor, qué pena me das, pero te equivocaste. Señor, muy mal lo que hiciste, ¿eh? Muy mal en haber elegido a María, muy mal. Tachita para ti, tacha. Te equivocaste, no tenías por qué haber elegido a María. ¿Qué te pasa, Padre Dios? ¿Por qué la eliges? Si es una mujer. Tú eres el único digno de veneración, adoración y culto. Muy mal en haberte buscado ese estorbo. Y se quedó sorprendido. Y es que así es. Cuando no aceptamos la historia de la salvación tal como nos la presenta la Sagrada Escritura, en el fondo estamos diciéndole a nuestro Padre Dios que se equivocó. María fue amada por Dios. Evidentemente, ella no nos salva. Ella no es la mediadora entre el género humano y el Padre Celestial. No, pero es la Madre del Señor, el Salvador. Recuerdo también que en otra ocasión una mujer muy disgustada, yo a veces no comprendo por qué muchos hermanos a los que amamos y respetamos profundamente, cristianos no católicos, tienen esa aversión contra María la Virgen. Y esta mujer me reprochaba con un lenguaje, con un gesto de mucho coraje, el amor a la Santísima Virgen. Y me decía, es que tú haces mal en hablar de la Virgen de María la Virgen. Haces mal, tú debes hablar de Jesucristo. Pero ya para eso ella me había hablado del rey David, me había hablado del profeta Jeremías, me había hablado de 5 o 6 personajes de la Biblia. Le digo, bueno, entonces resulta que puedo hablar de los profetas y puedo hablar de David y puedo hablar de Moisés, que son seres humanos. Y no puedo hablar de María. ¿Cuál es la diferencia entonces? No, es que tú no debes amar a María, tú debes amar solo a Jesucristo. ¿Por qué amas a María?, me dijo. Y yo le di una respuesta muy sencilla que me ha servido mucho siempre. Le digo, señora, ¿usted ama al Señor Jesucristo? Y me dijo, es mi Dios y Señor, mi único Salvador, lo amo con todo mi ser. Yo también le dije, oiga señora, ¿y usted ama todo lo que Jesucristo amaba? Por supuesto, todo lo que mi Señor ama, yo lo amo. Le dije, también yo. ¿Y quiere que le diga una cosa? Jesucristo amaba a su madre. Y si mi Señor y Salvador amaba a su madre, yo amo lo que ama mi Señor. Por tanto, también amo a su madre. Pero, ¿qué nombres recibe María en la Biblia? Se los diré después de la pausa. No le cambien. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida, palabra de
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica en Hermosillo. Estamos platicando de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y les prometí que íbamos a hablar de los títulos que la Sagrada Escritura le da a la Santísima Virgen María. Bueno, son muchísimos, pero yo voy a reducirme a 4 títulos nada más, 4 títulos que creo que nos van a abrir el panorama para entender algunas dudas que podríamos tener y que nos van a ayudar a entender cuál es el papel de María la Virgen en la historia de nuestra salvación. Y le recomiendo que vaya corriendo por su Biblia o por un papel o un lápiz, o tómele una fotografía a la pantalla de la televisión para que después lo pueda leer. Nuestra productora iba a poner todas las citas bíblicas. Y voy a empezar con el primer título de la Santísima Virgen María. Y lo voy a tomar del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Yo traigo la versión de la Biblia latinoamericana, y en esta versión, estos versículos se leen de la siguiente manera. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Algunos textos, por ejemplo el de la Biblia Dios habla hoy, que es una Biblia editada, publicada y usada por las Sociedades Bíblicas Unidas, que podemos usar indistintamente, católicos y cristianos, evangélicos o de cualquier denominación. Y algunas otras Biblias de iglesias cristianas no católicas suelen hacer una mala traducción de este texto, y ellos ponen que el ángel Gabriel fue enviado o a una doncella o a una joven. Eso es incorrecto. El texto griego, cuando narra este pasaje, usa el término partenon, que significa virgen. Por tanto, el primer título que María recibe en el Nuevo Testamento es ese: virgen. Por supuesto que inmediatamente alguien me refutará y dirá: no, pues claro, es que el ángel se lo dijo antes de que quedara embarazada, por tanto le dijo virgen. El ángel no le dijo virgen después, cuando ya Jesús creció y María tuvo relaciones con José y tuvo otros hijos. Eso es ignorancia. Recuerde que los evangelistas no son reporteros o biógrafos que andaban con una libretita, una grabadora o una videocámara en la mano grabando cada acontecimiento que sucedía. No. Recuerde que antes de que existiera la Biblia como libro, existió como tradición oral. Y solamente 35, incluso 90 años después, se escribieron los evangelios. Por tanto, cuando el evangelista Lucas escribió este texto que hoy estamos leyendo, ya había sucedido toda la historia salvífica en Jesucristo. Es decir, ya había nacido, ya había predicado, ya había hecho milagros, ya había muerto en la cruz, ya había resucitado, ya había nacido la iglesia, ya se celebraba la Eucaristía, ya había obispos y sacerdotes, etc.
Entonces el evangelista ya tenía la oportunidad ¿de qué? De haber escrito simplemente María. Y sin embargo, decidió dejar el Partenon, con P mayúscula en griego, porque es nombre propio. Yo quiero insistir en esto. Los títulos que el Evangelio le da a María aparecen con mayúscula. Es decir, son nombres propios. Entonces, quitémonos esa idea de la cabeza de que el evangelista es un reportero que está diciendo, pues como estoy escribiendo que ahorita el ángel está anunciando y lo estoy grabando y lo estoy escribiendo, pues le voy a poner virgen. Al cabo que después le voy a poner de otro modo. No, lo escribió casi 50 años después y decidió dejarle Partenon. Primer título de María, virgen. Y conste que el evangelista mismo lo dice, a una virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que estaba desposada, casada con José de la familia de David. Y la virgen, de nuevo, se llamaba María. ¿Qué necesidad de poner el título virgen? Pudo haber dicho simplemente el nombre. No lo olvidemos. Lucas 1 del 26 al 27. Primer título mariano es virgen. Por eso le decimos Virgen María. Regresando de la pausa, le voy a platicar de otro título todavía más hermoso. No le vaya a cambiar, por favor. Reina del cielo, llena de gracia, madre admirable, madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser. Seguimos platicando acerca de María, Madre de Dios y Madre nuestra, y estamos aprendiendo algunos títulos que el Evangelio o la Sagrada Escritura en general le da a María la Virgen. ¿Por qué digo Virgen? Bueno, porque ya estudiamos el primer título. En el mismo capítulo 1 de Lucas, versículos del 26 al 27, aparece como nombre propio, Partenon, el ángel Gabriel enviado a una virgen que vivía en Nazaret. Y la virgen se llamaba María. Bueno, ahora me voy al versículo 28 de este mismo capítulo 1 de San Lucas. Y aquí aparece el segundo nombre propio que recibe María la Virgen en el Nuevo Testamento. Dice, entró el ángel a su presencia y le dijo, alégrate, llena de gracia. Si usted tiene su Biblia, se dará cuenta que las palabras no están separadas. Dice llena, gracia, llena de gracia. ¿Por qué? Porque no existe un término en nuestro lenguaje castellano que pueda traducir ese término griego. Recuerde que el Evangelio fue escrito en griego, no en español mexicano del año pasado, en griego. Entonces el ángel le dice, Jaire, que jaritomenen, o Kyrios metasu, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, llena de gracia. Ese es el segundo título o nombre propio que recibe María la Virgen en el Nuevo Testamento. Llena de gracia. Así, con mayúscula, que jaritomenen en griego. ¿Y qué significa llena de gracia? Significa que María tiene todas las gracias de Dios. Atención, no es como me decía aquel hombre que les platiqué al inicio del programa. Esto no es un invento de la Iglesia Católica.
está aquí, en la Sagrada Escritura, llena de gracia. Es decir, María, alégrate porque tienes todititas las gracias que puedan venir de Dios. Y si hubiera una gracia que el ángel no conociera, tú la tienes, María, llena de gracia. Es decir, rebosas de la gracia de Dios. Por eso es que le decimos Santa María o Santísima Virgen María. Porque si ella tiene todas las gracias de Dios, es santa, llena de gracia. Ojalá no se nos olvide esto. Y le dice el ángel, oh Kyrios metazou, el Señor está contigo. La palabra de Dios nos dice que un no nacido salta de gozo por la presencia de Jesús. Tengo más que comentar acerca de este título, pero debo ir a una pausa. No le vaya a cambiar. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Tengo ya muchos mensajes. Le agradezco muchísimo a Daniel Aguilar, que nos mandó un mensaje. No me dejaron sacar mi teléfono porque tardo más en estarlos buscando cada uno. Los apunté. Daniel Aguilar, de la Ciudad de México, hizo una pregunta que voy a responder más adelante. También nos mandó un mensaje Agustín Salazar desde Tucson, Arizona. Gracias, Agustín. Donaldo Paco de Douglas, Arizona. Donaldo, lo conozco muy bien a Donaldo, hace años que no lo veo. Carmelita Cárdenas, que nos ve a través de la internet en Chicago, Illinois. Muchísimas gracias, Carmelita. Jorge López, miren, sigue en Centroamérica pendiente de nosotros. Jorge López, que nos ve en La Paz, Bolivia. Y Jorge Tapia, que nos sigue cada semana en Nogales, Sonora. Muchas gracias por reportarse con nosotros. Meter tu Kyrio, dice Isabel, Madre de mi Señor. Ese es el tercer título, Madre de mi Señor. Pero aquí se encierra algo fundamental que necesitamos entender. Primero, dice el evangelista, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Atención, todos los cristianos creemos que quien inspira la Sagrada Escritura, quien inspira la palabra de Dios y la revela, es el Espíritu Santo. Así lo confesamos, así lo dice el Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo el que inspira para que se diga lo que Dios quiere decir. Pues resulta que el evangelista nos pone en contexto. Nos dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, lo cual significaría que lo que Isabel va a decir no lo dice ella, lo dice Dios. Esto es importantísimo. Lo que Isabel va a decir a continuación no lo dice ella, lo dice Dios, porque está llena del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice Isabel? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Así, madre de mi Señor, con guioncitos en medio, como un solo nombre propio. Está dicho por Dios. ¿Y qué cree? En griego, Señor se dice Kyrio. Y solamente la Biblia le aplica el término Kyrios a Dios
a nadie más. Por tanto, cuando Isabel le está diciendo llena del Espíritu Santo, es decir, es revelación de Dios a María, madre de mi Señor, le está diciendo madre de mi Dios. Este título es el que le da fundamento a que los cristianos católicos y muchos otros cristianos evangélicos, no todos, le digamos a María Santísima, Madre de Dios. ¿Viene en la Biblia? Sí, viene en la Biblia. Lucas 1, del 41 al 46. Meter tu Quirión, Madre de Dios, Madre del Señor. No es invento de la iglesia. Este título es importantísimo entenderlo. Ya llevamos 3. Virgen, llena de gracia. Y ahora, Madre de Dios o Madre del Señor. Y aquí hay un dato interesante, y aquí es donde voy a responder la pregunta que nos hacía Daniel Aguilar de la Ciudad de México. Nos decía que de dónde sacamos el rosario. Que si, ¿por qué rezamos el rosario? Que es una tontería, que se tiene que rezar con la Biblia. Mira, Daniel, si pusiste atención, porque veo que estás viendo el programa, te vas a dar cuenta de dónde viene el rosario. ¿Qué es el rosario? Rezar el Padre Nuestro. ¿Quién nos enseñó el Padre Nuestro? Jesús, Jesucristo el Señor. Sus discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando ustedes recen, digan, Padre Nuestro, que estás en el cielo, etc. ¿Qué es el rosario? Repetir 5 veces el Padre Nuestro. ¿Viene en la Biblia? El Ave María, ¿se fijó lo que leímos en la Biblia? ¿Qué le dijo el ángel a María? Alégrate, llena de gracia. Alégrate, María, llena de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y el ángel continúa diciéndole, llena de gracia. ¿Qué le dijo Isabel? Y viene en la Biblia a María, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es el Ave María, viene en la Biblia. Santa María, ¿por qué le decimos santa? Es la quejaritomenen, la llena de gracia. Madre de Dios, meter tu Quirío. Es la oración más bíblica. Y Apocalipsis es la que nos regaló el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Daniel, ese es el rosario. Es bíblico. Bueno, tengo el último título mariano, pero se lo platico después de la pausa. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hasta este momento hemos aprendido 3 títulos que el Nuevo Testamento o la Sagrada Escritura le da a María la Virgen. El primero, dijimos, era Partenon, Virgen. El segundo, dijimos que era Quejaritomenen, llena de gracia, santa pues. El tercero era Meter tu Quirío, es decir, Madre del Señor, que en nuestro castellano sería Madre de Dios, porque la Biblia, explicábamos, le dice solo Kyrios a Dios. Y aquí Isabel, llena del Espíritu Santo, es decir, como revelación de Dios, le dice Kyrio,
a Jesús. Y María no le dice madre de Jesús, dice madre de mi Señor, es decir, madre de Dios. 3 títulos. Y voy al cuarto, que es quizá el que causa más controversia a veces en nuestros diálogos y relaciones con nuestros amadísimos, respetabilísimos hermanos cristianos no católicos. Mujer. ¿Se han fijado ustedes que siempre que el Señor Jesús habla con su madre, nunca le dice madre, nunca le dice mamá, ni siquiera le llama por su nombre, nunca le llama María? Cuando habla con ella, que en realidad aparecen 2 o 3 veces en el Evangelio, le dice mujer. Yo recuerdo con mucha claridad en una ocasión que un amigo mío, cristiano no católico, me decía, es que Jesús se avergüenza de María, se avergüenza de ella, y tú la alabas mientras Jesús se avergüenza de ella. Le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que el Señor Jesús se va a avergonzar de su madre? El Señor Jesús ama incondicionalmente a todos. No puede avergonzarse de nadie, mucho menos de su madre. Me dice, claro que sí, viene en la Biblia. Digo, ¿viene en la Biblia? Claro que viene en la Biblia. Y me dice, es que allí en la Biblia viene que Jesús le dice mujer. ¿Por qué le dice mujer? A ver, ¿le podría decir mamá? Digo, es que tú no comprendes el sentido teológico de ese título mariano. ¿De dónde viene el título mujer para María? Voy a remontarme hasta el libro del Génesis. Si tienen en su casa la Biblia, léalo. O tómele una fotografía a la cámara o apúntelo para leerlo después. Me voy al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 14 al 16. Pero me voy a concentrar en el versículo 15 del libro del Génesis. Dice así: entonces Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Andarás arrastrándote y comerás tierra todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Atención, entre ti y la mujer. Entre tu descendencia y la suya. Atención, mujer y descendencia de esa mujer. Esta, la descendencia de la mujer, te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Es decir, la descendencia de la mujer destruirá a la serpiente, que poéticamente en el Génesis simboliza al enemigo, que hoy nosotros conocemos como diablo o Satanás. Fíjense bien la promesa que Dios hace en el libro del Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y su descendencia te aplastará la cabeza, es decir, te destruirá. Ahora voy a irme al Evangelio según San Juan. Aquí en el Evangelio según San Juan voy a leer en el capítulo 2, que se narra el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino. El texto dice así, es del versículo 1 al versículo 4, pero yo voy a concentrarme en el versículo 4 por cuestión de tiempo. Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino, dijo María. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús respondió, mujer, con mayúscula, mujer,
¿Cómo se te ocurre? No ha llegado mi hora. Mujer. ¿Por qué le dice mujer? Tan sencillo. Le dice mujer porque en María la Virgen se cumple la promesa del Antiguo Testamento que leímos en Génesis 3. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y por supuesto que al final del Evangelio de San Juan, yo solamente leo el versículo 27, el versículo 26. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué mujer? Porque María cumple la promesa del Génesis. Por eso no mamá ni María. Y porque su descendencia, Jesús, es el que destruye el mal y nos da la salvación eterna. Hermanos, hermanas, María, la Virgen Santísima, nos acompaña y nos lleva a su Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Que el Señor Jesús le bendiga abundantemente y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego, Dios los bendiga. Señor, Señor, la fe